No nacen soldados, no nacen héroes, no nacen dispuestos a hundirse en barro por una frontera invisible. Primero son hijos, aprendices, campesinos, carteros, hombres que conocen el peso de una pala, no de un fusil. Entonces llega una orden escrita en papel limpio, y millones de vidas empiezan a descender hacia la tierra. La guerra promete movimiento, marchas rápidas, uniformes nuevos, música en las estaciones. La muerte todavía parece una palabra lejana. En los andenes, las madres sonríen demasiado. Los padres aprietan la mandíbula. Nadie entiende todavía qué significa artillería moderna. El tren arranca. No lleva tropas hacia la gloria. Lleva cuerpos hacia una industria recién perfeccionada. El frente no es una línea. Es una herida abierta, cavada con palas, sacos, madera y miedo. Allí, el mundo se estrecha. El horizonte desaparece. La vida mide 2 metros de profundidad y unos pasos de anchura. Arriba está el cielo. Abajo están los hombres. Entre ambos, una franja de tierra donde nadie permanece entero. Los manuales hablan de posiciones. Las cartas hablan de ratas, frío, piojos, hambre, sueño interrumpido y botas podridas. La historia oficial cuenta avances y retiradas. La historia humana cuenta calcetines húmedos, dientes rotos y manos que tiemblan. Cada día exige una obediencia pequeña. Levantarse, vigilar, cavar, esperar, no pensar demasiado en la siguiente explosión. El barro no es decorado, es enemigo. Entra en la ropa, en la comida, en las heridas, en la memoria. A veces sostiene el cuerpo. A veces lo atrapa, a veces borra la diferencia entre vivo, dormido y enterrado. Los soldados aprenden que la tierra también puede ser una forma lenta de violencia. La primera lección es simple. La máquina ha cambiado la guerra. El cuerpo humano no ha cambiado con ella. Un hombre sigue teniendo piel, pulmones, huesos blandos. La artillería tiene acero, pólvora industrial y horarios precisos. La distancia aumenta. La responsabilidad se dispersa. La destrucción llega desde lugares que el soldado ni siquiera puede ver. Antes, el soldado ve el rostro del peligro. Aquí escucha primero un silbido, después un golpe, después nada. El oído se convierte en órgano de supervivencia. Distingue calibres, direcciones, pausas, amenazas que ningún mapa explica. Vivir significa interpretar sonidos. Morir, muchas veces, significa haberlos interpretado un segundo tarde. En la superficie, los generales dibujan flechas sobre mapas. Bajo la superficie, los hombres calculan barro y alambre. La diferencia es brutal. Sobre el papel, 100 metros parecen poco. En la Tierra, 100 metros son un universo. Cada avance exige salir de la trinchera y caminar hacia máquinas diseñadas para no cansarse. La ametralladora no odia, no duda, no distingue valentía de miedo. Cumple una función mecánica con exactitud fría. Frente a ella, los cuerpos aprenden la geometría del suelo. Agacharse, arrastrarse, quedarse inmóvil, fingir ausencia. El heroísmo cambia de forma. Ya no es correr hacia adelante, es seguir respirando cuando todo ordena detenerse. El gas trae otra educación. No llega como un disparo. Llega como nube baja, lenta, casi silenciosa. Los hombres buscan máscaras con manos torpes. El aire, lo más gratuito del mundo, se vuelve sospechoso. Desde ese momento, respirar deja de ser automático. Respirar también pertenece a la guerra. Pero el terror más constante no siempre mata. A veces solo permanece. Horas,
Días, semanas bajo fuego intermitente. El sueño se rompe en fragmentos. La comida sabe a metal. La mente empieza a protegerse apagando partes de sí misma. Algunos dejan de hablar, otros ríen sin motivo, otros escriben cartas limpias para no preocupar a nadie. Si este tipo de historia te interesa, suscríbete al canal. No publicamos todos los días, solo cuando vale la pena, porque detrás de cada batalla hay una contabilidad invisible, lo que el cuerpo soporta y lo que nunca devuelve. Los partes militares miden territorio. Las familias reciben silencios, sobres, telegramas y hombres que vuelven irreconocibles. La trinchera crea una sociedad propia. Tiene reglas, jerarquías, olores, rutinas y un vocabulario nacido bajo tierra. El recién llegado aprende rápido. No apoyarse donde cae el agua. No encender luz cuando observa el enemigo. No mirar demasiado tiempo ciertas cosas. No preguntar por el hombre que ocupaba antes el mismo hueco. La amistad también cambia. No nace de grandes discursos. Nace de compartir tabaco, pan duro, calcetines secos y miedo. Un compañero se convierte en calendario. Si sigue allí, el día conserva alguna forma de orden. Cuando desaparece, nadie tiene tiempo suficiente para entenderlo. La guerra obliga a seguir ocupando el espacio vacío. Las cartas son el único puente. En ellas, el barro se traduce en frases aceptables para una cocina lejana. Estoy bien significa muchas cosas. Significa hambre, significa frío. Significa que todavía hay dedos para escribir. La censura corta detalles, el pudor corta más. El amor recibe versiones reducidas de lo insoportable. En casa, la guerra parece esperar noticias. En el frente, la guerra es una administración del desgaste. Hay turnos de guardia, limpieza de armas, reparación de parapetos, entierros rápidos, recuentos órdenes, sopa aguada. La rutina no disminuye el horror. Lo organiza, lo hace repetible, lo convierte en jornada laboral. La comida llega en latas, panes endurecidos y promesas logísticas. A veces llega fría, a veces no llega. El agua sabe a óxido. El café se mezcla con tierra. Las manos están demasiado sucias para cualquier ritual humano. El hambre no siempre es extrema, es insistente. Otra presión pequeña empujando al soldado hacia el límite. La higiene se vuelve lujo estratégico. Un baño puede significar descanso. Una camisa limpia, una tregua breve contra los piojos. Los piojos no respetan rangos. Viven en costuras, mantas, cabellos, pliegues que el uniforme no protege. El cuerpo deja de pertenecer del todo al soldado. Pertenece también al clima, a los insectos, a la espera. El frío tiene su propia disciplina. Entra por los pies y sube lentamente, como una ocupación interior. Las botas permanecen mojadas durante días. La piel se abre. Los pies hinchados anuncian otra derrota sin enemigo visible. No todas las bajas vienen de balas. Algunas llegan desde la humedad, desde la fiebre, desde la imposibilidad de secarse. La medicina aprende deprisa y llega tarde. Ambulancias, camillas, vendajes, antisépticos, cirugías improvisadas junto al ruido de los cañones. El cuerpo industrialmente herido obliga a inventar métodos nuevos. Transfusiones, prótesis, reconstrucciones faciales, clasificaciones de urgencia. La ciencia avanza porque la destrucción le entrega demasiados casos. Es progreso bajo presión brutal. También está lo que nadie sabe nombrar: temblor, mutismo, mirada fija, un cuerpo entero obedeciendo a un miedo antiguo. Algunos mandos lo llaman cobardía, algunos médicos lo llaman agotamiento. El soldado solo sabe que algo se rompe dentro.
No hay cicatriz visible. Esa es parte de la condena. Lo invisible parece menos real para quienes mandan. La disciplina sostiene el frente. También lo aplasta. Órdenes, castigos, patrullas, tribunales y ejemplos públicos mantienen la maquinaria funcionando. La obediencia no siempre nace del patriotismo. A veces nace del miedo al castigo y del miedo al abandono. Entre enemigo y mando, el soldado descubre una verdad seca. Su vida pertenece a más de una amenaza. Sin embargo, los hombres no son máquinas. Construyen pequeñas defensas humanas contra una guerra que intenta reducirlos a números. Guardan fotografías, tallan madera, cantan bajo la lluvia, inventan bromas mínimas que no vencen nada pero sostienen. La dignidad sobrevive en gestos pequeños porque los gestos grandes ya pertenecen a los discursos oficiales. A veces aparece una tregua informal, no como milagro, como agotamiento compartido. Dos lados entienden el mismo barro. Una voz canta, otra responde. Un cigarrillo cruza. La guerra se detiene lo suficiente para revelar su absurdo. Después vuelve la orden, y con ella vuelve la obligación de olvidar que el enemigo también tiembla. La propaganda necesita rostros firmes, necesita carteles limpios, mandíbulas decididas, banderas movidas por un viento heroico. El frente produce otra imagen, uñas negras, barbas sucias, ojos hundidos, hombres más viejos que sus documentos. Entre ambas imágenes vive la mentira necesaria para seguir enviando trenes hacia el barro. Los civiles imaginan batallas. Los soldados conocen esperas. Esperar la comida, esperar el correo, esperar el relevo. La espera pesa más que la acción porque deja tiempo para pensar en todo lo que puede ocurrir. El combate dura minutos. La anticipación puede durar semanas. Así, trabaja el miedo cuando no tiene prisa. La noche no trae descanso. Trae patrullas, reparaciones, cuerpos recuperados, alambre nuevo y movimientos hechos sin ruido. Cada sonido parece demasiado grande. Un chasquido de madera, una lata golpeada, una tos mal contenida. En la oscuridad, la guerra se vuelve íntima. Nadie ve bien, pero todos imaginan demasiado. La mañana revela lo que la noche oculta. Cráteres nuevos, parapetos caídos, ausencias contadas con voz baja. El sol no limpia nada, solo ilumina mejor la repetición. Ayer barro, hoy barro, mañana probablemente barro. La naturaleza sigue sus ciclos, indiferente. Hierba rota, lluvia, ratas, niebla. La historia humana ocurre dentro de esa indiferencia. Los soldados aprenden a dividirse. Una parte obedece, otra observa desde lejos, otra espera sobrevivir al día. Esta división permite funcionar. Marchar, cargar, disparar, escribir, bromear. La mente crea compartimentos donde antes había una sola vida. Después de cierto tiempo, la normalidad ya no regresa intacta. Solo regresa una versión negociada con el daño. El permiso es extraño. El soldado vuelve a casa y descubre que la mesa familiar pertenece a otro ritmo. La gente pregunta poco o pregunta mal. Quiere historias soportables. Quiere confirmar que el sacrificio tiene sentido. El soldado mira las paredes limpias y entiende que nadie puede entrar realmente en la trinchera desde una cocina. Luego, regresa al frente. Regresar es peor que llegar por primera vez, porque ahora conoce el destino. El desconocimiento protegía algo. La experiencia lo quita. Cada ruido futuro ya tiene una memoria pegada. La guerra no solo ocupa el presente, coloniza el porvenir anticipándolo con imágenes que nadie pidió conservar. En 1916, 1917,1918,
Los nombres de lugares se vuelven sinónimos de desgaste. La geografía se convierte en trauma, pero para el soldado, el mapa real es más pequeño. Un refugio, un puesto, un árbol partido. La historia recuerda campañas. El cuerpo recuerda posiciones exactas. Dónde caer, dónde esconderse, dónde no mirar. La tecnología promete decisión rápida, produce estancamiento, promete superioridad, produce simetría, promete control, produce matanza administrada. Cada innovación encuentra una defensa. Cada defensa exige otra innovación. El soldado vive dentro de esa escalera sin salida. La modernidad no elimina el sufrimiento antiguo. Lo mecaniza, lo coordina, lo multiplica por turnos y horarios. En las fábricas, manos civiles fabrican proyectiles. En el frente, manos militares reciben sus consecuencias. La distancia moral aumenta. La guerra total conecta talleres, granjas, bancos, periódicos, hospitales y fosas. Nadie queda completamente fuera. El soldado es el punto donde todo converge. Economía, imperio, miedo nacional, tecnología y obediencia caen sobre un cuerpo. Por eso, su historia nunca cabe en una cifra. 1 millón no siente frío, 1 millón no escribe a su madre. La estadística es necesaria, también es peligrosa. Convierte vidas en escala y escala en una forma de anestesia. Para entender la guerra, hay que volver a reducir el número hasta que aparezca una sola respiración. Un soldado tiembla antes de subir. Otro revisa una fotografía. Otro guarda pan que quizá no comerá. Nadie se siente símbolo. Nadie se siente capítulo. Cada uno se siente atrapado en minutos concretos. La historia posterior ordena esos minutos. En el momento, solo hay respiración, barro y órdenes gritadas. Cuando termina la guerra, no termina de verdad para quienes la llevan dentro. El armisticio detiene cañones, no recuerdos. Las calles celebran, los trenes regresan. Las bandas tocan. Algunos hombres no logran reconocer el mundo intacto, otros no regresan completos. Otros regresan en silencio. Otros pasan años intentando explicar lo que no tiene forma civil. Las prótesis aparecen en talleres. Las cicatrices aparecen en espejos. Las pesadillas aparecen cuando la casa queda tranquila. La paz exige trabajo, familia, empleo, comportamiento correcto. Pero la trinchera no obedece calendarios políticos. Permanece en sonidos repentinos, en olor a tierra mojada, en noches donde el cuerpo vuelve a defenderse. También queda una generación de ausencias, sillas vacías, apellidos interrumpidos, fotografías enmarcadas que envejecen sin cambiar. Los pueblos aprenden a contar a sus muertos en monumentos de piedra, porque las casas ya los cuentan en silencio. Cada nombre parece igual en la inscripción, pero detrás de cada nombre hubo una voz distinta. La Primera Guerra Mundial no revela que los hombres sean salvajes. Revela algo más incómodo. Son adaptables. Se adaptan al barro, al ruido, a la pérdida, a órdenes absurdas, incluso a la proximidad constante de la muerte. Esa adaptación salva vidas. También permite que sistemas inmensos exijan cada vez más sin romperse de inmediato. La pregunta no es solo cómo soportaron aquello. La pregunta es qué clase de mundo necesitó que lo soportaran. Imperios compiten, alianzas se activan, industrias producen, periódicos inflaman, estados administran y el soldado baja a la tierra. Allí desaparece la abstracción. La patria tiene barro. La estrategia tiene sangre contenida. El progreso tiene olor a metal húmedo. Hoy miramos esas trincheras como ruinas, pero fueron hogares temporales, fábricas de miedo,
laboratorios de obediencia y memoria. La distancia nos protege. Las fotografías en blanco y negro vuelven manejable lo que fue demasiado cercano para millones. Pero basta mirar un par de botas cubiertas de barro para entender lo esencial. La guerra no fue vivida por mapas, fue vivida por piel, por pulmones, por estómagos vacíos, por cartas dobladas. Fue una experiencia física antes de convertirse en capítulo escolar, y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando la historia pierde el cuerpo, empieza a parecer inevitable, y casi nada lo era. Los soldados de la Primera Guerra Mundial no descubren la gloria, descubren el precio real de la modernidad armada. Descubren que una sociedad puede ser avanzada y brutal al mismo tiempo, organizada y ciega, inteligente y obediente. Y cuando vuelven, si vuelven, llevan una verdad que ningún desfile puede sostener durante mucho tiempo. La historia que nunca te contaron no está oculta porque falten documentos. Está oculta porque mirar de cerca incomoda. Incomoda saber que tantos fueron comunes, que obedecieron, que tuvieron miedo, que siguieron, que escribieron «Estoy bien». Incomoda más saber que el mundo que los envió se parecía demasiado al nuestro en su confianza técnica. Un siglo después, el barro se seca, el alambre se oxida, los cráteres se llenan de hierba, pero la pregunta permanece debajo, esperando. ¿Cuánto puede soportar una persona cuando una época decide llamarlo deber? Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó, ya sabes qué hacer.